Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Bueno, pues hoy vamos a hablar, si Dios quiere, de la lección 210, que es una lección de repaso de la lección 190. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Elijo el júbilo de Dios, elijo la alegría, elijo la gracia de Dios, elijo la dicha, la felicidad, la sonrisa, el entusiasmo. Esa es mi elección. Y la elección que haga tiene sus consecuencias inevitables. Con lo cual, ¿qué nos conviene elegir? Elijo el júbilo de Dios, lo hago siempre, lo hago eternamente. Incluso los que buscan el dolor, lo que buscan es una distorsión de la alegría. Como el masoquista, que maltrata su cuerpo para producir endorfinas, ¿no? Como creo que le llaman los biólogos, que son drogas, partículas, sustancias que nos producen placer, con lo cual el masoquista busca el placer, busca la alegría, pero no se acepta en la belleza del júbilo de Dios, y por lo tanto mendiga una distorsión de lo que no reconoce en sí. Y esto, el masoquista pues es un personaje social que podemos ver en todo tipo de situaciones, ¿no? Masoquista es el que se sienta todos los días ante un televisor a ver las tragedias del mundo. Masoquista es el que coge una papeleta, la mete en un sobre y va a darle su voto al partido al cual desprecia, al político al que odia, al que llama corrupto, sinvergüenza, ladrón, y va y mete la papeleta en el sobre y la echa en la urna, ¿no? Masoquista es el que permanentemente, y esto es fácil de detectar desde afuera, ¿no? Vemos cómo se dan los casos de personas que se enfocan en aquel con el cual están confrontados, en el que les disgusta, en el que les contraría, y siempre están enfocados en esa persona, en lugar de enfocarse en las personas que nos resultan gozosas, amorosas, bondadosas, en las personas que nos dan felicidad. Nos enfocamos en el cafre que nos fastidia. Eso es masoquismo también. El masoquismo se ve de muchísimas maneras. Solamente es una etiqueta, una manera de llamar la elección del dolor. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Elijo la verdad, elijo la integridad, lo que se mantiene de por sí. El culto al dolor es el deseo de mendigar la atención, la falsa compasión, la falsa caridad de aquellos a los cuales los ubicamos en un lugar superior a nosotros, y por eso queremos mendigar su atención, su consideración. Tenemos miedo de nuestra propia fortaleza. Fijaos qué cosa más insensata. Tememos nuestra fortaleza, porque si nos sentimos fuertes, íntegros, pensamos que los que son débiles nos van a señalar, nos van a atacar, nos van a censurar, porque los que son débiles adulan, miman a los que piensan que también son débiles, con lo cual cuando los débiles adulan, halagan, piropean a los que también son débiles, verdaderamente los están insultando. Y cuando atacan, censuran, critican a los que ven como fuertes, verdaderamente los están alabando, están diciendo: tú eres fuerte, tú eres un machote, yo soy una feminista, pobrecita, débil, frágil, y tú tienes que darme tu aprobación, tu aceptación, porque si no te diré que lo que siempre te digo, que eres un machista, un paternalista, un patriarca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este ejemplo que os estoy poniendo, vemos como esa supuesta feminista verdaderamente es una persona machista, porque interpreta que el hombre es un ser superior,
Y yo no lo veo así, yo siempre lo he visto al contrario, más bien. Las cárceles del mundo están llenas de hombres que han hecho cosas muy crueles. La historia del mundo nos da noticias de guerras, de atentados, de genocidios, de crueldades perpetradas por los hombres. No parece que los hombres sean mejores que las mujeres, ¿no? Lo que nos dicen los libros de historia, lo que no dicen los libros de historia, es lo que han hecho millones, millones y millones de mujeres, millones y millones y millones de madres, dándole una educación, dándole una atención permanente a unos hijos que gracias a esa educación, gracias a esa atención, pudieron ser distintos de aquellos hombres que causaron esas guerras, esos genocidios y esas crueldades de las cuales nos da noticia la historia. Con lo cual yo siempre estoy convencido de que la mujer es mejor que el hombre. Pero la mujer y los hombres no existen. Existe el ser. La mujer, el hombre no es más que un rol, un papel, algo que interpretamos en el mundo. Yo no soy un hombre, yo no soy una mujer, yo no soy un ser humano. Es una blasfemia decir, llamar al ser humano. El ser no tiene condición, la humana sí que la tiene, la condición humana. Lo humano pone una condición que le impide reconocerse en la incondicionalidad. Es la incondicionalidad del ser. El ser es divino, el ser es divinidad. El ser es el júbilo de Dios que elijo en lugar del dolor. El dolor es mi propia invención. El dolor es mi propia invención. Me invento el dolor porque temo aparentar fortaleza. Temo dar noticia de que soy fuerte, íntegro, pleno. ¿Por qué lo temo? Porque concedo la autoridad de juzgarme, de evaluarme, de calificarme a una realidad ajena, en lugar de otorgársela a Dios, que es mi única autoridad, autoridad que viene de autor. Reconociendo al autor de la vida en nosotros, vivimos con plena autenticidad. Autenticidad es reverenciar al autor de la vida, reconocer en nosotros esa única autoridad, esa autoridad que lógicamente es la fuente de vida en todos nuestros semejantes por igual. El dolor es mi propia invención, no es un pensamiento de Dios. Dios no crea el dolor. Eso es otra blasfemia también, desgraciadamente, que se ve en algún que otro lugar, ¿no? Aunque ya la gente pues despierta a la conciencia y se determina por cultivar lo que les beneficia: la alegría, el júbilo, la integridad, la conciencia de unidad. El dolor no es un pensamiento de Dios. Si fuera así, el dolor sería algo connatural con la divinidad que nos crea, y entonces el dolor sería eterno. Ese pensamiento es lo que nos hace crear un infierno. Ese pensamiento es lo que nos hace que vivamos en un infierno aquí y ahora, en lugar del paraíso, del Edén, de la creación amorosa en la cual somos creados. El dolor no es un pensamiento de Dios. Es la necesidad de inventar algo para contrastarlo con el placer, con la alegría, con el júbilo, con la dicha. Pero al contrastarlo con ese elemento ilusorio, aquello que se contrasta ya no es verdadero. El dolor no es un pensamiento de Dios, sino uno que yo pensé aparte de Él y de su voluntad. Dios crea en la unidad. Dios crea en la unidad. Se manifiesta en la diversidad esa creación. Dios crea en la unidad. El hombre, la condición humana, fabrica, concibe en la separación, bajo la premisa de la separación. Y eso es imposible. Por eso se nos dice en un curso de milagros que estamos en un sueño, porque no podemos crear en la separación.
En la separación no se expande el amor, en la separación no nos reconocemos en lo que verdaderamente somos, no reconocemos en nosotros la verdad que nos hace libres, la verdad que nos provee de una vida auténtica. El dolor no es un pensamiento de Dios, sino uno que yo pensé aparte de Él y de su voluntad. Esto puede ser difícil de aceptar, por mucho, no pasa nada. Sí que es mucho más accesible elegir el júbilo de Dios, expresar voluntad incondicional de elegir el júbilo de Dios. ¿Qué perjuicio te causa eso? Elegir la alegría, la belleza, la integridad, la dicha, la felicidad. ¿Qué perjuicio te causa esa elección? Absolutamente ninguno. Elígelo en la medida en la que puedas hacerlo. Si el dolor está presente en tu realidad cotidiana, no pasa nada. Ahí están los aprendizajes que precisas recibir. Y aquí estamos todos en esta realidad de aparente separación para aprender. Y en ese mundo de aprendizaje el dolor tiene sentido. En la verdad, en la integridad, en la obra santa, perfecta, íntegra de Dios, el dolor no se concibe. Su voluntad para su Hijo bien amado es dicha y solo dicha. Y eso es lo que elijo en lugar de lo que yo inventé. Elijo la dicha, elijo el júbilo, elijo la felicidad, elijo la alegría, elijo la sonrisa. La sonrisa es la expresión natural de todos y de todas. Lo vemos en los pueblos viejos, lo vemos en los niños. Es nuestra expresión natural. La tristeza, el gesto severo, la cara de póker, la expresión seria, eso es algo aprendido en un mundo que se concibe bajo la premisa de la separación, del miedo, de la culpa, del dolor. La voluntad de Dios para su Hijo bien amado es dicha y solo dicha, y eso es lo que elijo en lugar de lo que yo inventé. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Bueno, pues esto es todo por el momento. Gracias por vuestra atención, feliz día, un abrazo y hasta pronto.